Meredith Falls estaba de pie junto a la ventana de su pequeño piso, observando cómo los últimos rayos del sol poniente coloreaban el cielo en tonos rosas y naranjas. Su mirada se desliza sobre las formas familiares del paisaje urbano que ha visto todos los días durante los últimos 5 años. Este piso era su primera compra independiente, un símbolo de independencia y el comienzo de la edad adulta. Pero hoy era la última vez que Meredith contemplaría aquellas vistas. El sonido de una llave girando en la cerradura la sacó de su ensueño. La puerta se abrió y Lloyd, su marido desde hacía 2 años, entró en el piso. Alto, moreno y de penetrantes ojos marrones, parecía cansado tras un largo día de trabajo, pero una sonrisa iluminó su rostro al ver a Meredith. Entonces, ¿preparada para un gran cambio?, preguntó, acercándose a su mujer y pasándole el brazo por los hombros. Meredith se volvió hacia él, con una mezcla de emoción y ligera tristeza en sus ojos verdes. Supongo que sí. Es raro darse cuenta de que mañana ya no viviremos aquí. Hay tantos recuerdos ligados a este lugar. Lloyd le besó suavemente la frente. Lo sé, cariño, pero piensa en lo que nos espera. Nuestra propia casa, construida exactamente como queremos. Un lugar donde podamos formar nuestra familia. Meredith asintió, sintiendo que una oleada de euforia desplazaba a la melancolía. Recordó la primera vez que ella y Lloyd habían hablado de construir su propia casa. Había sido hacía 6 meses, durante una cena romántica para celebrar su 2º aniversario de boda. Entonces, Lloyd, un poco nervioso, había propuesto la idea de vender sus pisos e invertir el dinero en construir la casa de sus sueños. Meredith estaba encantada con la idea. Siempre había soñado con una casa grande y luminosa, con un jardín donde pudieran jugar sus futuros hijos. Los meses siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. Meredith, que trabajaba como directiva junior en una pequeña agencia de publicidad, intentaba ahorrar hasta el último céntimo. Lloyd, que ocupaba un puesto superior en la empresa constructora, se ocupó de la mayor parte de los asuntos organizativos. La venta del piso de Meredith fue rápida y sin contratiempos. Una joven pareja que esperaba su primer hijo se enamoró del acogedor espacio a primera vista e hizo una lucrativa oferta. Meredith estaba encantada de que su primera casa fuera a parar a manos de gente que la apreciaría tanto como ella. Las cosas fueron un poco más complicadas con el piso de Lloyd. Le explicó a Meredith que había encontrado un comprador a través de su madre, Vivian. Esther Brooks, amiga de Vivian desde hacía mucho tiempo, supuestamente había decidido comprar el piso como inversión. Meredith nunca había conocido a Esther en persona, pero estaba agradecida de que la transacción hubiera sido tan rápida. ¿Sabes?, dijo Meredith dirigiéndose a Lloyd. Todavía no me puedo creer que estemos haciendo esto. Construir nuestra propia casa es como un sueño hecho realidad. Lloyd sonrió, pero a Meredith le pareció que algo parecido a la alarma brillaba en sus ojos. Sin embargo, esa expresión desapareció tan rápidamente que ella decidió que solo se lo había imaginado. Sí, parece un sueño, respondió él abrazando más fuerte a su mujer. Pero esto es la realidad, nuestra realidad, y mañana daremos un paso más para hacerla realidad. A la mañana siguiente, Meredith se levantó temprano, llena de energía y expectación. Hoy debían reunirse con el arquitecto y discutir el diseño final de la casa. Se dio una ducha rápida, se vistió y empezó a preparar el desayuno, tarareando su canción favorita. Lloyd se reunió con ella en la cocina, somnoliento pero sonriente. Huele delicioso, dijo, besando a Meredith en la mejilla y sirviéndose un poco de café. Durante el desayuno, repasaron una vez más sus notas y deseos para el proyecto de la casa. Meredith soñaba con una cocina amplia y luminosa, con una isla en el centro donde pudiera cocinar y relacionarse con los invitados al mismo tiempo. Lloyd quería un estudio espacioso con vistas al jardín donde poder trabajar con tranquilidad.
¿Seguro que tu madre no se ofenderá si no incluimos en el diseño una habitación de invitados independiente?, preguntó Meredith, acordándose de Vivian. Lloyd se tensó un momento, pero se recompuso rápidamente. No te preocupes, querida. Mamá entenderá que esta es nuestra casa y nuestras decisiones. Meredith asintió, pero algo en el tono de Lloyd la hizo recelar. Sabía que la relación entre su marido y su suegra era complicada, pero nunca se había entrometido por considerarlo su asunto privado. Después de desayunar, fueron a reunirse con el arquitecto. El despacho estaba en un moderno edificio del centro de la ciudad. Les recibió una joven llamada Olivia, con un brillo en los ojos y un portapapeles en las manos. Señor y Sra. Falls, he estudiado sus deseos y he preparado algunas opciones de diseño. Discutámoslas y elijamos la que más se ajuste a su visión de la casa perfecta, dijo Olivia, conduciéndolos a la espaciosa sala de reuniones. Las 2 horas siguientes pasaron volando. Meredith y Lloyd miraron modelos en 3D, discutieron la distribución de las habitaciones, discutieron sobre el tamaño de las ventanas y la altura de los techos. Olivia respondió pacientemente a todas sus preguntas e introdujo los cambios necesarios. Al final de la reunión, tenían un diseño preliminar de la casa de sus sueños, un edificio de 2 plantas con grandes ventanales, un espacioso porche y un acogedor ático que podría convertirse en una habitación infantil en el futuro. Al salir del despacho del arquitecto, Meredith se sintió eufórica. Cogió la mano de Lloyd y sonrió. «Esto está pasando de verdad, ¿verdad? Estamos construyendo nuestra casa». Lloyd le apretó la mano con fuerza en respuesta. «Sí, amor, este es nuestro futuro». Decidieron celebrar el gran paso y fueron a un pequeño restaurante cercano. Con una copa de vino, Meredith se permitió soñar con el futuro. ¿Te imaginas que dentro de un año ya estaremos viviendo en nuestra nueva casa? A lo mejor hasta estoy embarazada, dijo mirando soñadoramente por la ventana. Lloyd se quedó paralizado un momento con el vaso en la mano, pero se recompuso rápidamente y sonrió. «Sí, eso sería maravilloso», respondió, pero su voz sonó un poco tensa. Meredith se percató de aquella extraña reacción, pero decidió no darle importancia. Tal vez Lloyd solo estaba nervioso por todos los cambios que se avecinaban en sus vidas. La semana siguiente comenzaron los trabajos preparatorios en la parcela que habían elegido para construir. Era un terreno precioso a las afueras de la ciudad, lo bastante cerca del centro, pero al mismo tiempo rodeado de naturaleza. Meredith iba a menudo al terreno después del trabajo para ver cómo los obreros despejaban la zona y preparaban los cimientos. Cada vez que se paraba allí, sentía cómo crecían su entusiasmo y su expectación. Una noche, al volver a casa después de otra visita a las obras, Lloyd la recibió con una mirada un tanto preocupada. «Cariño, ha llamado mi madre. Quiere venir este fin de semana para ver las obras y discutir algunos detalles», dijo, evitando mirarla directamente. Meredith enarcó las cejas, sorprendida. «¿Discutir detalles? Pero si ya lo hemos decidido todo con el arquitecto, ¿por qué involucrar a tu madre?» Lloyd se encogió de hombros, un poco incómodo. «Ya conoces a mi madre. Solo quiere estar al tanto. Además, tiene experiencia en la construcción. Quizá pueda dar algún consejo útil». Meredith suspiró. Nunca le había gustado Vivian, una mujer autoritaria y sobreprotectora que parecía desaprobar las decisiones de su hijo. Pero, por el bien de Lloyd, siempre había intentado ser educada y tolerante. «De acuerdo», dijo al fin. «Que venga. Pero, Lloyd, por favor, recuerda que esta es nuestra casa y nuestras decisiones». Lloyd asintió y abrazó a su mujer. «Por supuesto, cariño. No te preocupes, todo irá bien». Habían pasado 2 meses desde que empezaron las obras y Meredith no podía dejar de notar cómo había cambiado el comportamiento de Lloyd. Su marido, habitualmente atento y cariñoso, se había vuelto distraído e irritable. Cada vez llegaba más tarde al trabajo,
y cuando volvía a casa parecía absorto en sus propios pensamientos y reacio a hablar de los progresos de su nueva casa. Una noche, mientras Meredith preparaba la cena, oyó a Lloyd hablando por teléfono en la habitación de al lado. Tenía la voz apagada, pero pudo distinguir las notas tensas. «Mamá, ya te he dicho que lo tengo todo bajo control», le dijo. «No, Meredith no sospecha nada. Sí, Esther también mantiene la boca cerrada». Meredith se quedó helada, sintiendo que un escalofrío le recorría la espina dorsal. ¿De qué estaba hablando Lloyd? ¿Qué le estaba ocultando? Quiso acercarse para oír mejor, pero en ese momento Lloyd dio por terminada la conversación y salió de la habitación. «¿Con quién hablabas?», preguntó Meredith con la mayor despreocupación posible, volviendo a la cocina. Lloyd se paralizó por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Era mamá. Me preguntaba cómo iban las obras». Meredith asintió, fingiendo creerlo, pero una semilla de duda persistía en su interior. Decidió estar más atenta a lo que ocurría a su alrededor. Al día siguiente, Meredith decidió sorprender a Lloyd y pasar por la obra después del trabajo. Al acercarse, vio el coche de su suegra, Vivian. Había otro coche aparcado cerca que Meredith no reconoció. Al salir del coche, oyó voces procedentes de la casa inacabada. Meredith se acercó con cautela y vio a Lloyd, Vivian y una mujer desconocida que discutían animadamente sobre unos papeles extendidos en una mesa improvisada. «Lloyd, ¿estás seguro de que no sospechará nada?». Meredith oyó la voz de la desconocida. «Esther, ya te lo he dicho. Todo está bajo control», respondió Lloyd con irritación en la voz. Meredith sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Esther? ¿La misma Esther Brooks que supuestamente había comprado el piso de Lloyd? ¿Qué hacía aquí, en su obra? Incapaz de seguir escuchando, Meredith se dio la vuelta y se apresuró a abandonar la obra, tratando de no llamar la atención. Sus pensamientos eran un caos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se reunía Lloyd con Esther a sus espaldas? ¿Y qué papel juega Vivian en todo esto? Aquella noche, cuando Lloyd regresó a casa, Meredith trató de interrogarle amablemente sobre el progreso de las obras. «¿Cómo van las cosas en la obra? ¿Te has pasado hoy por allí?», preguntó, intentando que su voz sonara informal. Lloyd dudó un momento. «Sí, pasé un rato. Todo va según lo previsto». «¿Había alguien más? ¿Quizá tu madre ha pasado por allí?». Meredith continuó, observando atentamente la reacción de su marido. Lloyd apartó la mirada. «No, no había nadie. Solo los trabajadores». Meredith sintió que todo en su interior se apretaba. Lloyd le estaba mintiendo directamente a los ojos. Quería preguntarle directamente, pero temía que eso empeorara las cosas. En lugar de eso, decidió continuar con su silenciosa investigación. Durante la semana siguiente, Meredith empezó a notar que Vivian era cada vez más frecuente en sus vidas. Pasaba al azar por su casa, llamaba constantemente a Lloyd y parecía estar al tanto de todos los detalles de la construcción. Un día que Vivian llegó sin avisar, Meredith la oyó hablar con Lloyd en la cocina. «Hijo, tienes que tener más cuidado. Meredith no es tonta, podría sospechar algo», habló Vivian con voz apagada. «Mamá, ya te he dicho que lo tengo todo bajo control». «No te metas», replicó Lloyd con evidente irritación. Meredith sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Qué le estaban ocultando? ¿Y por qué le preocupaba tanto a Vivian que pudiera sospechar algo? Tratando de encontrarle sentido a la situación, Meredith decidió hacer averiguaciones sobre la venta del piso de Lloyd. Llamó a la agencia inmobiliaria a través de la cual supuestamente se había realizado la transacción, pero le dijeron que no tenían información sobre tal operación. Esta revelación no hizo sino aumentar sus sospechas. Si el piso de Lloyd no se había vendido a través de la agencia, ¿cómo se había realizado la transacción? Y si la había habido,
Meredith intentó encontrar información sobre Esther Brooks, pero se topó con dificultades inesperadas. La mujer parecía existir solo en las historias de Lloyd y Vivian. Ni en las redes sociales ni en los directorios locales pudo Meredith encontrar rastro alguno de su existencia. Todas estas rarezas y malentendidos empezaron a afectar seriamente a la relación de Meredith y Lloyd. Ella se volvió más retraída, analizando constantemente cada palabra y acción de su marido. Lloyd, por su parte, parecía cada vez más distante, pasando cada vez menos tiempo en casa y cada vez más a menudo quedándose hasta tarde en el trabajo. Una noche, cuando la tensión entre ellos estaba en su punto álgido, Meredith decidió preguntarle directamente a Lloyd sobre sus sospechas. «Lloyd, siento que me estás ocultando algo», empezó ella, intentando mantener la calma. «Siento que hay algo mal en esta construcción, en la venta de tu piso. Por favor, dime la verdad». Lloyd se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Meredith, ¿de qué estás hablando? No hay nada malo. Solo le estás dando demasiadas vueltas. Pero te vi en la obra con tu madre y una mujer. ¿Era Esther? ¿Por qué me ocultaste ese encuentro?», continuó Meredith, sintiendo que le temblaba la voz. Lloyd se quedó inmóvil un momento, pero luego su rostro adoptó una expresión de fastidio. «¿Me estás siguiendo?» «Meredith, esto se está saliendo de madre. Sí, me reuní con mamá y Esther en la obra. Esther estaba interesada en cómo iba la construcción, porque ella puso dinero en este proyecto comprando mi piso. ¿Cuál es el problema?». Meredith sintió que la invadía una oleada de emociones: rabia, resentimiento, frustración. «¿Pero por qué no me hablaste de esta reunión? ¿Por qué siempre ocultas algo?». Lloyd suspiró. «No quería preocuparte. Ya estás nerviosa por la construcción y pensé que los detalles extras solo complicarían las cosas». Meredith sacudió la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lloyd, somos un equipo. Tenemos que solucionar las cosas juntos. Siento que te estás distanciando de mí, y eso me asusta». Lloyd se acercó a ella y la abrazó. «Lo siento, cariño. Tienes razón. Debería haber sido más abierto. Te lo prometo, no más secretos». Meredith quería creerle, pero algo dentro de ella seguía dudando. Sentía que aquello no era más que la punta del iceberg y que algo mucho más grave acechaba bajo la superficie. Al día siguiente, Meredith decidió tomar cartas en el asunto. Salió temprano del trabajo y se dirigió a la oficina de la empresa donde trabajaba Lloyd. Esperaba encontrarlo allí y tal vez aprender algo nuevo de sus colegas. Pero cuando llegó, la secretaria le informó de que Lloyd se había ido a una reunión hacía unas horas y aún no había regresado. Meredith intentó llamarle, pero su teléfono estaba apagado. Frustrada y cada vez más preocupada, Meredith decide ir en coche a la obra. Al acercarse, volvió a ver el coche de Vivian. El corazón de Meredith se aceleró. Aparcó a cierta distancia y se acercó con cautela a la casa inacabada. Se oían voces procedentes de lo que se suponía que era el salón. Meredith se acercó con cautela, intentando pasar desapercibida. «Lloyd, tienes que actuar más rápido», oyó la voz de Vivian. «No podemos arriesgarnos a que Meredith sospeche algo antes de que la casa esté lista». «Lo sé, mamá», respondió Lloyd con evidente irritación en la voz. «Pero no puedo cogerla y echarla a la calle. Necesitamos un plan». Meredith sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿De qué estaban hablando? ¿Echarla a la calle? Se apoyó en la pared, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. «El plan ya está en marcha», intervino una tercera voz, que Meredith reconoció como la de Esther. «Una vez que la casa esté lista, simplemente informaremos a Meredith de que no tiene derechos sobre ella. Todo el papeleo está en Lloyd y en mí como inversores. Ella se quedará sin nada». Meredith se tapó la boca con una mano para no gritar. No podía ser verdad. Su marido, el hombre en quien confiaba más que en nada en el mundo, estaba planeando despojarla de todo.
Incapaz de seguir escuchando, Meredith retrocedió en silencio y corrió hacia su coche. Sus pensamientos eran un completo caos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo había podido estar tan ciega? De vuelta en casa, Meredith se sentó en el sofá, completamente desolada. Por fin encajaban todas las piezas del rompecabezas, pero la imagen que formaban era horrible. Lloyd, Vivian y la misteriosa Esther la habían engañado, utilizando su dinero y su confianza para construir una casa en la que no tendría cabida. Meredith sabía que tenía que actuar, y rápido. ¿Pero cómo? No tenía más pruebas que una conversación que había oído por casualidad. Su piso se había vendido y todo el dinero se había invertido en la construcción. Se sentía acorralada. Fue entonces cuando Meredith oyó la llave girar en la cerradura. Lloyd había vuelto a casa. Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que no podía demostrarle a Lloyd que lo sabía todo, al menos no hasta que se le ocurriera un plan de acción. «Hola, cariño», dijo Lloyd al entrar en la habitación. «¿Qué tal el día?» Meredith miró a su marido, el hombre que creía conocer mejor en el mundo. Ahora parecía un completo desconocido. «Bien», respondió intentando que su voz sonara normal. «¿Y el tuyo?» Lloyd empezó a hablar de algún proyecto en el trabajo, pero Meredith apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban preocupados por lo que había aprendido hoy. Habían pasado varios meses desde el día en que Meredith había oído hablar a Lloyd, Vivian y Esther. Durante ese tiempo había intentado más de una vez encontrar pruebas de su engaño, pero cada vez Lloyd había conseguido convencerla de que estaba equivocada. «Meredith, cariño, le estás dando demasiadas vueltas a esto», le dijo, abrazándola suavemente. «Te quiero y nunca haría nada que te hiciera daño. Lo sabes, ¿verdad?» Y Meredith quiso creer. Deseaba tanto creer que todo era producto de su imaginación, resultado del estrés de la construcción y la mudanza. Después de todo, ¿realmente podía creer que el hombre con el que había vivido tantos años fuera capaz de semejante traición? Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. La casa estaba a punto de terminarse y, a pesar de sus dudas, Meredith no podía evitar sentirse emocionada. Esta casa era la realización de sus sueños, un símbolo de su futuro juntos. Por fin llegó el día en que los albañiles anunciaron la finalización de las obras. Lloyd propuso hacer una fiesta de inauguración, invitar a los amigos y celebrar el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. «Va a ser maravilloso, cariño», dijo besando a Meredith. «Un nuevo hogar, nuevas oportunidades. Estoy muy orgullosa de nosotros». Meredith sonrió, tratando de ignorar la ansiedad que sentía en el pecho. Se sumergió en los preparativos de la celebración, con la esperanza de que el ajetreo la distrajera de sus sombríos pensamientos. El día de la fiesta de inauguración llegó inesperadamente rápido. Meredith llevaba en la cocina desde primera hora de la mañana preparando manjares para los invitados. Lloyd ayudó a decorar la casa, arreglando los muebles y colgando guirnaldas. «Todo tiene un aspecto increíble», dijo, abrazando a Meredith por detrás mientras ella estaba junto a los fogones. «Eres una chica muy buena. Estoy tan contenta de que hayamos hecho esta casa juntos». Meredith se volvió hacia él, mirando a su marido a los ojos. Por un momento creyó ver una sombra de culpabilidad en ellos, pero ese sentimiento desapareció rápidamente, sustituido por calidez y amor. «Yo también estoy contenta, Lloyd», respondió, intentando que su voz sonara segura. «Este es el comienzo de nuestra nueva vida». Los invitados empezaron a llegar por la tarde. Amigos, colegas, vecinos, todos admiraban el nuevo hogar y felicitaban a Meredith y Lloyd. El ambiente era festivo y relajado, pero todo cambió cuando llegó Vivian. Entró en la casa como una anfitriona, inspeccionándolo todo con ojo crítico. «No está mal, no está mal», comentó mirando el salón.
aunque yo habría elegido otras cortinas, pero no pasa nada, ya redecoraremos la casa a nuestra manera. Meredith se puso rígida al oír esas palabras. Perdona, Vivian, ¿qué quieres decir con redecoraremos? Esta es mi casa y la de Lloyd. Vivian la miró con una expresión de sorpresa que fue rápidamente sustituida por una sonrisa de regodeo. Vaya, ¿no te lo ha dicho Lloyd? Esta casa es una inversión conjunta entre él y yo. Tú solo eres un invitado. Meredith sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Miró a su alrededor, buscando a Lloyd con la mirada, pero no estaba por ninguna parte. Esto es un error, murmuró. Lloyd ¿Nunca haría qué? Se oyó una voz a sus espaldas. Meredith se dio la vuelta y vio a Lloyd de pie junto a la extraña mujer. Con horror, se dio cuenta de que tenía que ser Esther. Lloyd, ¿qué está pasando?, preguntó Meredith, sintiendo que le temblaba la voz. ¿Por qué dice tu madre que esta es tu casa? Lloyd suspiró, evitando mirarla a los ojos. Meredith, quería decírtelo antes, pero no sabía cómo. Esta casa es una inversión conjunta entre mamá, Esther y yo. Tu dinero se utilizó como pago inicial, pero legalmente no tienes ningún derecho sobre la propiedad. Meredith sintió que las náuseas le subían a la garganta. Todas sus peores sospechas se confirmaron. Pero, mi piso, todos mis ahorros. Tú misma aceptaste invertirlos, replicó Vivian con frialdad. Nadie te obligó. Pero yo creía que estábamos construyendo nuestro hogar juntas, exclamó Meredith, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lloyd, ¿cómo has podido? Lloyd por fin levantó la vista hacia ella, y en sus ojos Meredith vio una mezcla de culpa y determinación. Lo siento, Meredith. No quería que las cosas acabaran así, pero son negocios. Tienes que entenderlo. ¿Negocios?, Meredith repitió, sin creer lo que oía. ¿Nuestro matrimonio era un negocio para ti? No seas dramática, querida, intervino Vivian. Eres joven, eres guapa. Encontrarás otro marido, construirás un nuevo hogar, pero por ahora, tal vez sea mejor que te vayas, estás aguando la fiesta. Meredith miró a su alrededor. Los invitados, atraídos por el ruido, observaban la escena con curiosidad. Podía sentir sus miradas clavadas en ella. Algunos se compadecían, otros se regodeaban, pero la mayoría se limitaba a observar como si se tratara de un espectáculo interesante. Lloyd, por favor, pidió Meredith por última vez, mirando a su marido. Dime que no es verdad. Dime que es algún tipo de broma terrible. Pero Lloyd permaneció en silencio, desviando la mirada. Esther, de pie junto a él, le puso la mano en el hombro en un gesto de apoyo. En ese momento Meredith se dio cuenta de que todo había terminado. Años de amor, confianza, planes juntos. Todo había resultado ser una mentira. Sintió que algo en su interior se rompía. De acuerdo, dijo, intentando que su voz sonara firme. Me marcho, pero sabed que todos pagaréis por ello. No dejaré que me robéis la vida tan fácilmente. Meredith se dio la vuelta para marcharse, pero Vivian la agarró del brazo. No te atrevas a amenazarnos, muchacha, siseó. No tienes nada, ni dinero, ni casa, ni pruebas. No hay nada que puedas hacer. Meredith apartó la mano. Te equivocas, dijo. Tengo algo que tú no tienes, la conciencia y la verdad de mi lado. Y encontraré la manera de demostrarlo. Con estas palabras se dirigió a la salida. Al pasar junto a los invitados, vio en sus ojos una mezcla de sorpresa, simpatía y curiosidad. Pero no le importó. Ahora solo necesitaba salir para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Al salir, Meredith respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Miró la casa que había creído suya aquella mañana y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Pero las contuvo. No era el momento de debilitarse. Meredith sacó su teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche, Lloyd salió de casa. Meredith, empezó,
pero ella levantó la mano, deteniéndolo. «No, Lloyd», le dijo. «Ya lo has dicho todo con tus acciones. No quiero oír tus excusas». «¿Pero a dónde irás?», preguntó él, y había algo parecido a la preocupación en su voz. Meredith sonrió amargamente. «Ya no es asunto tuyo. Ya has tomado tu decisión, Lloyd. Vive con ello». En ese momento se detuvo un taxi. Meredith abrió la puerta, pero antes de entrar en el coche, echó una última mirada a Lloyd. «¿Sabes cuál es la peor parte?», ella dijo. «Todavía te quiero. A pesar de todo lo que has hecho, una parte de mí todavía te ama, y eso hace que tu traición sea aún más dolorosa». Con esas palabras, se subió a un taxi y le dio al conductor la dirección de su amiga. Cuando el coche aterrizó, Meredith finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por la traición de la persona en la que más confiaba en el mundo. Pero en el fondo, sabía que no era el final. Era el principio, el comienzo de su lucha por la justicia, por su dignidad, por su vida. Meredith no sabía cómo lo haría, pero estaba segura de una cosa: no se rendiría sin luchar. El taxi atravesó la ciudad nocturna, alejando a Meredith de su vida pasada y llevándola a un futuro desconocido. Pero a pesar del dolor y la incertidumbre, se sentía fuerte y decidida. Sabía que lo lograría, y algún día haría que Lloyd, Vivian y Esther se arrepintieran de lo que habían hecho. Y mientras conducía hacia la casa de su amiga, Meredith empezó a planear sus próximos pasos. Sabía que tendría que buscar un abogado, reunir pruebas e incluso acudir a la policía. Pero ahora necesitaba tiempo para recuperarse y reflexionar sobre la situación. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de su amiga, Meredith respiró hondo y reunió fuerzas. Sabía que le esperaba un camino largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, porque ahora tenía un objetivo: no solo recuperar lo que le habían robado, sino demostrarse a sí misma y al mundo que existía la justicia. Meredith salió del taxi y llamó al timbre. Cuando su amiga abrió la puerta, al ver la cara llorosa de Meredith, la abrazó sin mediar palabra y la hizo pasar al interior. La mañana siguiente a la fiesta de inauguración, encontró a Meredith en el sofá del salón de su amiga Sarah. La cabeza le daba vueltas, tenía los ojos hinchados de lágrimas y sentía el pecho vacío, como si alguien le hubiera arrancado el corazón. La realidad de lo ocurrido el día anterior se abatió sobre ella con renovada fuerza. Sarah, al darse cuenta de que Meredith estaba despierta, se acercó en silencio y se sentó a su lado, tendiéndole una taza de café caliente. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja, aunque la respuesta era obvia. Meredith respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. No lo sé, Sarah. Todo parece una especie de sueño horrible. Todavía tengo la esperanza de despertar y descubrir que nada de esto ha sucedido». Sarah apretó la mano de su amiga con simpatía. «Mer, sé que es duro, pero eres fuerte, lo superarás». Meredith asintió, tomando un sorbo de café. El líquido caliente le aclaró un poco las ideas y empezó a darse cuenta de la magnitud de su situación. «Dios, Sarah, no es que me quede nada», pronunció, y le tembló la voz. «Mi piso está vendido, todos mis ahorros están invertidos en esta maldita casa. Ni siquiera tengo una muda de ropa». La realidad de la situación se abatió sobre ella como una avalancha. Meredith sintió que el pánico empezaba a aflorar en su interior. Se había quedado sin casa, sin techo, sin dinero, traicionada por el hombre en quien más confiaba del mundo. «Shh, shh». Sarah puso su brazo alrededor de su amiga. «Ya se nos ocurrirá algo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Meredith asintió agradecida, pero se dio cuenta de que no podía abusar de la hospitalidad de su amiga para siempre. Tenía que ponerse manos a la obra. «Necesito un abogado», dijo, intentando pensar racionalmente. «Lloyd no puede quedarse con todo mi dinero. Tiene que ser ilegal».
Sara asintió con la cabeza. Sí, es una buena idea. Mi primo tiene un amigo especializado en derecho de familia. Puedo ponerme en contacto con él. Meredith sintió un rayo de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido, pero inmediatamente una nueva ola de desesperación la golpeó. ¿Y si no tengo suficiente dinero para un abogado? No me queda nada. Sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Sara abrazó más fuerte a su amiga. Mer, escúchame. Ya se nos ocurrirá algo. Puedo prestarte dinero, o quizá un abogado acepte trabajar por un porcentaje del caso que ganes. Lo importante es que no te rindas. Meredith asintió, tratando de recobrar la compostura. Sabía que Sara tenía razón. No era el momento de desanimarse. Tenía que luchar. Los días siguientes pasaron como un borrón. Meredith intentó recomponer su vida. Llamó al trabajo y pidió una excedencia, explicando la situación lo más sucintamente posible. Su jefe, por suerte, fue comprensivo. Sara la ayudó a comprar lo estrictamente necesario, algunos conjuntos de ropa y artículos de higiene personal. Meredith se sintió incómoda al aceptar la ayuda, pero se dio cuenta de que no tenía elección. 3 días después de la fiesta de inauguración, Meredith se reunió con un abogado recomendado por el hermano de Sara. James Harris resultó ser un profesional joven pero con experiencia. Escuchó atentamente la historia de Meredith, haciendo preguntas aclaratorias y tomando notas. Señorita Falls, comenzó cuando Meredith terminó su relato, no voy a engañarla. Su situación es complicada. Sin acuerdos escritos de división de bienes, será difícil demostrar sus derechos sobre la casa. Meredith sintió que la esperanza que había acariciado durante los últimos días empezaba a desvanecerse. Pero, continuó James, hay algunos puntos que podemos explotar. En primer lugar, el hecho de que invirtieras tu propio dinero en la construcción. Segundo, su condición de cónyuge en el momento en que comenzó la construcción. Y tercero, el posible fraude por parte de su marido y su familia. Meredith escuchó, conteniendo la respiración. Tal vez no todo estaba perdido. Llevaré su caso, señorita Falls, dijo James, pero debo advertirle que será un proceso largo y arduo. Tiene que estar preparada para que su marido y su familia se defiendan. Meredith asintió. Estaba dispuesta a luchar. Lo comprendo y le agradezco su ayuda, pero debo advertirte que ahora mismo no tengo medios para pagar tus servicios. James sonrió. No te preocupes por eso ahora. Podemos arreglar el pago con un porcentaje de la cantidad ganada. Lo principal es reunir todas las pruebas que puedas y prepararte para una larga lucha. Al salir del despacho del abogado, Meredith sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, tenía esperanzas de que se hiciera justicia. Por otro, se daba cuenta de que tenía un largo y difícil camino por delante. De vuelta al piso de Sara, Meredith empezó a hacer una lista de todo lo que podía ayudar en el caso. Recordó todas las conversaciones que había tenido con Lloyd sobre la casa, todos los detalles de la construcción. Buscó en su memoria cualquier pista que pudiera demostrar su derecho a la propiedad. Esa noche, Meredith decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Llamó a sus padres. Hasta entonces había dudado en contarles lo sucedido, temiendo su reacción y no queriendo disgustarles. Pero ahora se da cuenta de que necesita su apoyo. La conversación había sido difícil. La madre de Meredith había llorado. Su padre había prometido furioso darle un puñetazo en la cara a ese cabrón. Pero lo más importante fue que se pusieron incondicionalmente del lado de su hija y le ofrecieron volver a casa. «Cariño, siempre puedes volver con nosotros», le dijo la madre. «Tu habitación te está esperando». Meredith sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La idea de volver a casa de sus padres, de admitir su derrota, era dolorosa, pero se dio cuenta de que podía ser su única opción. «Gracias, mamá», respondió conteniendo las lágrimas. «Y ya, me lo pensaré». Después de hablar con sus padres, Meredith se quedó un buen rato mirando por la ventana. Se sentía desolada,
pero al mismo tiempo crecía en ella una determinación. No dejaría que Lloyd y su familia arruinaran su vida. Lucharía costara lo que costara. A la mañana siguiente, Meredith se despertó con energías renovadas. Decidió que era hora de ser más proactiva. Lo primero que hizo fue ir al banco para comprobar sus cuentas y obtener los extractos de todas las transacciones relacionadas con la construcción de la casa. En el banco se llevó una desagradable sorpresa. Resulta que Lloyd, utilizando el poder notarial que ella había firmado en su día, había retirado casi todo el dinero que quedaba en su cuenta. «Sucedió anoche, señora», le informó el empleado del banco, mirando la pantalla del ordenador. «Según nuestros registros, la transacción fue legítima». Meredith sintió que la ira hervía en su interior. Lloyd no solo le había robado la casa, sino también los últimos ahorros. Era el colmo. Al salir del banco, llamó inmediatamente a James y le contó lo sucedido. «Está bien», dijo bruscamente el abogado. «¿Bien?», intervino Meredith sin dar crédito a lo que oía. «Sí, señorita Falls. Es una prueba clara de la mala fe de su marido. Podemos usarla en el juicio». Meredith sintió una oleada de esperanza. Tal vez el error de Lloyd sería su ventaja en la batalla que se avecinaba. De vuelta en el piso de Sarah, Meredith se sentó ante el ordenador y empezó a recopilar una cronología detallada de todos los acontecimientos que rodearon la construcción de la casa y su relación con Lloyd. Recordó cada detalle, cada conversación, cada comportamiento extraño de su marido. En medio de este ejercicio sonó su teléfono. El nombre de Lloyd apareció en la pantalla. Meredith dudó si contestar o no, pero decidió que tenía que averiguar qué tenía que decirle. «Hola», dijo fríamente. «Meredith». La voz de Lloyd sonaba tensa. «He oído que estabas en el banco. Mira, hagamos un trato. Ni siquiera puedes esperar demostrar nada». Meredith sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «¿Hacemos un trato? Me robaste mi dinero, Lloyd. Después de todo lo que ya has hecho, también has hecho esto. ¿Cómo puedes explicarlo?» Meredith dudó. Una parte de ella quería ver a Lloyd, mirarle a los ojos y exigirle una explicación, pero la otra parte se dio cuenta de que podía ser una trampa. «No, Lloyd», respondió finalmente. «No quiero verte. Si tienes algo que decir, habla a través de mi abogado». Con estas palabras, colgó el teléfono, sintiendo que le temblaban las manos. Era la primera vez que se enfrentaba directamente a Lloyd desde la fiesta de inauguración de la casa, y eso le había costado todas sus fuerzas. Pero Meredith sabía que era solo el principio. Le esperaba una larga lucha por la justicia, por su vida y su dignidad, y estaba preparada para esa lucha, porque ahora no tenía elección. Tenía que ganar para recuperar no solo su dinero y sus bienes, sino también su fe en sí misma y en la justicia. Había pasado un mes desde aquel nefasto día de inauguración que había puesto patas arriba la vida de Meredith. Durante ese tiempo había conseguido mudarse a un minúsculo piso de alquiler en las afueras de la ciudad, lo único que podía permitirse con su modesto sueldo. Todas las mañanas, Meredith se despertaba en aquella extraña habitación, en la cama chirriante, y permanecía unos minutos tumbada, mirando al techo, intentando reunir fuerzas para levantarse y empezar un nuevo día. La realidad de su nueva vida aún le parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero la vida no se detenía y Meredith tenía que seguir adelante. Volvió a trabajar en la agencia de publicidad, donde era subdirectora. El trabajo le había parecido un trampolín hacia algo más grande, pero ahora se aferraba a él como a un salvavidas. «Meredith, ¿estás bien?», preguntó Emily, su compañera, al ver que Meredith llevaba varios minutos con la mirada perdida en el monitor del ordenador. Meredith se estremeció e intentó sonreír. «Sí, estoy bien. Solo estoy pensativa». Emily la miró con simpatía. La noticia del divorcio de Meredith y de su difícil situación se extendió rápidamente por la oficina.
Algunos se compadecían, otros se regodeaban, pero la mayoría intentaba mantenerse al margen, como si los problemas de Meredith fueran contagiosos. «Escucha», dijo Emily, bajando la voz. «He oído que hay un puesto vacante en el departamento de marketing. Quizá deberías presentarte. Allí pagan mejor». Meredith asintió agradecida. «Gracias, Em. Me lo pensaré». De hecho, Meredith ya lo había pensado. Sabía que necesitaba encontrar una forma de aumentar sus ingresos. Su sueldo actual apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y las necesidades básicas. Reservar dinero para un abogado era imposible. Después del trabajo, Meredith fue a reunirse con James, su abogado. Se habían reunido varias veces en el último mes, pero los avances en el caso habían sido mínimos. «Meredith», empezó James cuando se sentaron en su despacho, «no te ocultaré que la situación es complicada. Sin acuerdos escritos de división de bienes, nos va a costar mucho demostrar tus derechos sobre la casa». Meredith sintió que todo en su interior se apretaba. «Pero hay pruebas de que invertí en la construcción, ¿no? Extractos bancarios, escrituras de mi piso». James asintió. «Sí, tenemos eso. Y esa es nuestra mayor baza. Pero Lloyd y sus abogados pueden alegar que fue tu aportación voluntaria al presupuesto familiar. Sin un acuerdo claro sobre el uso que se iba a dar a ese dinero, nos será difícil rebatirlo». Meredith sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Así que estás diciendo que podría quedarme sin nada». James suspiró. «No digo que sea imposible ganar, pero necesitamos más pruebas. Quizás haya testigos que puedan corroborar tus arreglos con Lloyd, o alguna comunicación escrita, correos electrónicos, donde se hablara de la construcción de la casa». Meredith dudó. «Miraré. Quizá me quede algún mensaje o correo antiguo». «De acuerdo», asintió James. «Y una cosa más. Sé que ahora lo estás pasando mal económicamente, pero tendremos que encargar una tasación independiente de la casa. Podría costar varios miles de dólares». Meredith sintió que se mareaba. ¿Varios miles de dólares? Ella ni siquiera tenía unos cientos extra. «No sé si podré pagarlo», admitió con sinceridad. James asintió comprensivo. «Sé que es complicado, pero sin esa tasación nos será difícil impugnar el valor de la casa en los tribunales. Quizá puedas pedir prestado a amigos o parientes». Meredith negó en silencio con la cabeza. Ya se sentía como una carga para sus seres queridos. Pedir más dinero le parecía imposible. Al salir del despacho de James, Meredith sintió que la invadía una oleada de desesperación. Se sentó en un banco del parque de enfrente y se quedó unos minutos mirando a la gente que pasaba. Todos seguían a lo suyo, ajenos a la tormenta que se desataba en el alma de Meredith. De repente, sonó su teléfono. El nombre de Sara apareció en la pantalla. «Hola, Mer». La voz de su amiga sonaba excitada. «Escucha, tengo algunas noticias. ¿Recuerdas que te dije que mi primo trabaja en el banco? Pues dice que puede ayudarnos a conseguir información sobre los negocios financieros de Lloyd». Meredith sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. «¿En serio? Pero, ¿es legal?». Sara vaciló. «Bueno, no exactamente, pero podría aportarnos pruebas importantes. Ya sabes que a veces hay que saltarse un poco las normas para hacer justicia». Meredith se lo pensó un momento. Una parte de ella quería aceptar de inmediato, aprovechar la oportunidad, pero la otra parte dudaba. Si esto salía a la luz, ¿no perjudicaría su caso? «Déjame pensarlo, ¿de acuerdo?», finalmente dijo. «Necesito consultarlo con James». Después de hablar con Sara, Meredith sintió una oleada de energía. Tal vez no todo estaba perdido. Decidió volver a casa e investigar sobre cartas y mensajes antiguos que pudieran ayudarla en su caso. Pasó la tarde revisando viejos correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. Cada mención a su casa, cada conversación sobre sus planes de futuro con Lloyd, le provocaba un dolor agudo en el pecho. Pero Meredith
se obligó a seguir adelante, sabiendo que cada mensaje podía ser una prueba importante. Cerca de medianoche, cuando sus ojos empezaban a caer de cansancio, Meredith encontró una vieja carta de Lloyd. En ella, escribía sobre sus planes para su futuro hogar, mencionando que nuestra inversión conjunta hará que esta casa sea verdaderamente nuestra. Meredith sintió que el corazón le latía más deprisa. Esto podría ser exactamente lo que necesitaban. A la mañana siguiente, Meredith se levantó con renovada determinación. Envió a James la carta que había encontrado y concertó una cita para verse después del trabajo. El día de trabajo se alargó interminablemente. Meredith intentaba concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima cita con el abogado. Después del trabajo, se apresuró a ir al despacho de James. Él la recibió con una sonrisa. «Meredith, esta carta puede ser muy importante para nuestro caso», le dijo. «Demuestra que Lloyd consideró tu inversión como una inversión conjunta en la casa». Meredith sintió que la esperanza la llenaba. «¿Quieres decir que puede ayudarnos a demostrar mi derecho a la casa?» James asintió. «Definitivamente refuerza nuestro caso, pero aún necesitamos más pruebas y, por desgracia, seguimos necesitando esa tasación de la casa». Meredith suspiró. Casi se había olvidado de este problema. «No sé de dónde sacar tanto dinero, James». El abogado pensó un momento. «Mira, Meredith, veo que realmente quieres luchar por tus derechos, y yo quiero ayudarte. Hagamos lo siguiente. Yo adelantaré los honorarios del tasador y tú recuperarás ese dinero cuando ganemos el caso». Meredith sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. ¿Estás seguro?» James sonrió. «Estoy seguro. Creo en ti y en nuestra causa. Conseguiremos justicia, Meredith». Meredith se levantó temprano por la mañana sintiendo una determinación y una energía que no había sentido en mucho tiempo. Hoy era el día en que comenzaría una investigación activa sobre el falso trato del piso de Lloyd. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para llegar a la verdad. Lo primero que hizo Meredith fue llamar a su abogado, James. «Buenos días, James», dijo en cuanto él contestó. «Tengo una idea. Quiero intentar encontrar pruebas de que el trato del piso de Lloyds fue una farsa». James se quedó callado un segundo. «Eso podría ser arriesgado, Meredith, pero si podemos demostrarlo, reforzará mucho nuestra posición. ¿Qué sugieres?» Meredith respiró hondo. «Quiero intentar encontrar a Esther Brooks, la mujer que supuestamente compró el piso de Lloyd. Si el trato fue una farsa, ella podría confirmarlo». «Es una buena idea», convino James, «pero ten cuidado. No hagas nada ilegal». Meredith le aseguró que actuaría dentro de la ley y colgó. Luego abrió su portátil y comenzó su búsqueda. Las primeras horas no dieron ningún resultado. Era como si Esther Brooks no existiera en Internet, ninguna red social, ninguna mención en las noticias locales. Meredith empezó a sentirse frustrada, pero no estaba dispuesta a rendirse. De repente, se le ocurrió una idea. Recordó que Vivian, la madre de Lloyd, era socia del club de jardinería local. Tal vez Esther también lo fuera. Meredith encontró la página web del club y empezó a mirar la lista de socios. Y allí estaba. Esther Brooks estaba en la lista. También aparecía su dirección de correo electrónico. Sin perder tiempo, Meredith escribió un correo electrónico. «Estimada S.R.A. Brooks, me llamo Meredith Falls. Soy la ex mujer de Lloyd Falls. Le escribo en relación con el piso que supuestamente compró a Lloyd. Creo que esta transacción puede haber sido una farsa y me gustaría hablar con usted al respecto. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene la oportunidad. Atentamente, Meredith Falls». Mientras enviaba la carta, Meredith sintió una mezcla de excitación y miedo. ¿Y si Esther respondía de verdad?
¿Y si confirmaba las sospechas de Meredith? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas una hora después de enviar la carta, sonó el teléfono de Meredith. El número era desconocido. «¿Hola?», contestó con cautela. «¿Meredith Falls?», fue la voz femenina al otro lado de la línea. «Soy Esther Brooks. Recibí tu carta». Meredith sintió que el corazón le latía más deprisa. «Señora Brooks, gracias por ponerse en contacto conmigo. Y escúcheme con atención, señorita Falls», la interrumpió Esther. Su voz sonaba tensa. «No sé qué le habrá dicho Lloyd, pero realmente compré este piso. Todo el papeleo está en regla, y no voy a involucrarme en tus disputas familiares». Meredith sintió que sus esperanzas se desmoronaban. «Pero, señora Brooks, si eso es cierto, ¿por qué no está viviendo en ese piso? ¿Por qué Lloyd sigue viviendo allí?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces contestó Esther, y su voz sonaba ahora menos segura. «Eso no es asunto tuyo. Lloyd y yo tenemos un acuerdo». Meredith se dio cuenta de que había detectado un punto débil. «SRA. Brooks, comprendo que se haya visto arrastrada a esta situación sin querer. Pero, por favor, piense en lo que es correcto. Si este trato era una farsa, usted puede ayudar a hacer justicia». Esther guardó silencio durante tanto tiempo que Meredith pensó que la conexión se había roto. Finalmente, oyó un fuerte suspiro. «No puedo hablar de esto por teléfono», dijo Esther. «Veámonos. Mañana, al mediodía, en el café de la esquina de Main Street y Oak Avenue». Antes de que Meredith pudiera contestar, Esther colgó. Meredith se quedó mirando el teléfono, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Podía conseguir las pruebas que necesitaba, pero también se dio cuenta de que podía tratarse de una trampa. Sin perder tiempo, llamó a James y le contó su conversación con Esther. «Meredith, esto podría ser peligroso», le advirtió James. «No sabes si esta mujer es de fiar». «Lo sé», respondió Meredith, «pero esta puede ser nuestra única oportunidad de demostrar que el trato era una farsa. Tengo que correr el riesgo». James suspiró. «De acuerdo, pero iré contigo, y grabaremos la conversación». Al día siguiente, Meredith y James llegaron al café media hora antes de la hora acordada. Eligieron una mesa en un rincón desde donde tenían una buena vista de todo el local. Exactamente a mediodía, se abrió la puerta y entró una elegante mujer de unos 60 años. Miró a su alrededor y al ver a Meredith, se dirigió a su mesa. «¿Señora Brooks?», preguntó Meredith cuando la mujer se acercó. Esther asintió y se sentó frente a ellas. Parecía nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta. «No sé si estoy haciendo lo correcto», empezó con voz tranquila. «Pero ya no puedo vivir con este peso sobre mi conciencia». Meredith y James intercambiaron miradas. «Señora Brooks», dijo James en voz baja, «estamos aquí para escucharla. Todo lo que tenga que decir puede ayudar a que se haga justicia». Esther respiró hondo y empezó a hablar. Contó que Vivian, una vieja amiga suya, había acudido a ella con una petición. Vivian le explicó que su hijo quería construirse una casa, pero necesitaba demostrar que tenía dinero de la venta del piso. Esther accedió a ayudar, sin darse cuenta de dónde se metía. «Pensé que era una mera formalidad», dice Esther con lágrimas en los ojos. «No sabía que planeaban utilizarlo en tu contra, Meredith. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde». Meredith sintió que la ira crecía en su interior. No solo contra Lloyd y Vivian, sino contra Esther, que había permitido que esto sucediera. «Señora Brooks», dijo, intentando mantener la calma, «¿se da cuenta de que ha participado en un fraude?». Esther asintió, bajando los ojos. «Lo sé, y estoy dispuesta a contarlo todo ante el tribunal si eso arregla las cosas». James sacó rápidamente documentos de su maletín. «Si está preparada, señora Brooks, podemos grabar su testimonio ahora mismo». Pasaron la siguiente hora grabando la detallada declaración de Esther.
Ella relató cada paso de la farsa, las conversaciones con Vivian y Lloyd, la firma de los documentos. Cuando terminaron, Esther parecía agotada pero aliviada al mismo tiempo. «Espero que esto te ayude, Meredith», dijo. «Siento mucho formar parte de esto». Meredith asintió, incapaz de perdonar, pero consciente de lo importante que era esta confesión para su caso. Una vez que Esther se hubo ido, Meredith se volvió hacia James. «¿Y ahora qué?». James sonrió. «Ahora tenemos lo que necesitamos. Podemos presentar una demanda por fraude contra Lloyd y Vivian. Eso lo cambia todo». Meredith sintió que la llenaba la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia era posible. Pero su triunfo duró poco. Al salir del café, Meredith vio una figura familiar al otro lado de la calle. Lloyd estaba apoyado en su coche, mirándoles fijamente. «James», susurró Meredith, «Lloyd está aquí». James miró rápidamente y vio a Lloyd. «No te preocupes», le dijo a Meredith. «No puede hacer nada. Tenemos pruebas». Pero Lloyd ya estaba cruzando la calle, dirigiéndose hacia ellos. Su rostro estaba contorsionado por la ira. «¿Qué estás haciendo, Meredith?», gruñó, acercándose. «¿Crees que puedes destruir todo lo que hemos construido?». Meredith sintió que el miedo sustituía a la ira. «Lo que hemos construido, lo construiste todo sobre una mentira, Lloyd, y ahora la verdad saldrá a la luz». Lloyd la agarró del brazo, pero James intervino rápidamente, apartándolo. «No toque a mi cliente, señor Falls», dijo con firmeza. «Cualquier contacto posterior debe pasar por mí». Lloyd retrocedió, pero sus ojos ardían de odio. «Te vas a arrepentir de esto, Meredith», siseó. «No sabes con quién te estás metiendo». Con esas palabras se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Meredith tembló, pero se sintió extrañamente aliviada. Era la primera vez que veía la verdadera cara de Lloyd, y eso no hizo más que reforzar su determinación de luchar. «¿Estás bien?», preguntó James, mirándola con preocupación. Meredith asintió. «Sí», dijo con firmeza. «Ahora sé con certeza que estoy haciendo lo correcto. Tenemos que detenerlos, James. No solo por mí, sino por todos a los que puedan engañar en el futuro». James sonrió. «Ese es el espíritu. Ahora volvamos a la oficina y preparemos la demanda. Tenemos mucho trabajo por delante». El día de la primera vista judicial llegó inesperadamente rápido. Meredith pasó una noche en vela repasando una y otra vez en su cabeza todos los argumentos que James y ella habían preparado. Creía tener razón y estaba segura de que la verdad prevalecería. Por la mañana, Meredith se puso su mejor traje. Al mirarse en el espejo, trató de mostrarse segura de sí misma, aunque por dentro todo le temblaba de emoción. «Puedes hacerlo», le dijo a su reflejo. «La verdad está de tu parte». James se reunió con ella en la entrada del juzgado. Parecía sereno y confiado, lo que tranquilizó un poco a Meredith. «¿Lista?», preguntó con una sonrisa alentadora. Meredith respiró hondo y asintió. «Preparada». Entraron en la sala y Meredith se fijó inmediatamente en Lloyd y Vivian, que estaban sentados en el lado opuesto. Lloyd tenía un aspecto impecable con un traje caro, y Vivian estaba sentada a su lado, exudando confianza y superioridad. Al ver a Meredith, intercambiaron sonrisas apenas perceptibles. El juez Harrington, un hombre mayor de expresión severa, entró en la sala y todos se pusieron en pie. «Sentaos», dijo, tomando asiento. «Estamos reunidos aquí para considerar la división de la propiedad entre Meredith Falls y Lloyd Falls. Señor Harris, ¿usted representa al demandante?». James se levantó. «Sí, señoría». «Bien», asintió el juez. «Puede comenzar exponiendo su caso». James empezó a presentar su caso, hablando de la contribución de Meredith a la construcción de la casa, su piso vendido, el trato falso con el piso de Lloyd. Meredith escuchó,
sintiendo que su confianza crecía. Sus argumentos sonaban convincentes, pero cuando James terminó, el juez Harrington frunció el ceño. «Señor Harris», dijo, «usted afirma que el trato por el piso del señor Falls fue una farsa. ¿Tiene alguna prueba de ello aparte de la palabra de una tal señora Brooks?» James parecía un poco confuso. «Señoría, tenemos una declaración jurada de la SRA. Brooks, que es nula sin su presencia personal en el tribunal», interrumpió el juez. «¿Dónde está la señora Brooks?», tartamudeó James. «Por desgracia, hoy no hemos podido conseguir su presencia». El juez negó con la cabeza. «Entonces me veo obligado a excluir este testimonio de consideración». Meredith sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Miró a Lloyd y Vivian, que apenas contenían sonrisas triunfantes. La situación empeoró. El abogado de Lloyd, un hombre alto de mirada fría, se levantó y empezó a hablar. «Señoría», comenzó, «mi cliente, el señor Falls, sí recibió ayuda económica de su exmujer para la construcción de la casa. Sin embargo, se trataba de una ayuda voluntaria, sin ningún acuerdo escrito de división de la propiedad. Además, tenemos documentos que prueban que la casa se construyó en terrenos propiedad de la familia Falls, y todos los contratos de construcción se suscribieron a nombre del señor Falls». El juez escuchó atentamente, asintiendo. Meredith podía sentir cómo sus esperanzas se derretían con cada palabra. «En cuanto al piso del señor Falls», continuó el abogado, «tenemos todos los documentos necesarios para demostrar la legalidad de la transacción con la señora Brooks. Aquí están las copias del contrato de compraventa y del extracto del registro de la propiedad». Entregó los documentos al juez, que los examinó detenidamente. «Todo parece en orden», dijo el juez tras examinar los papeles. «Señor Harris, ¿tiene algo que refutar a estos documentos?» James parecía confuso. «Señoría, sostenemos que estos documentos pueden ser falsos». «¿Tienen pruebas de falsificación?», preguntó secamente el juez. «No, señoría», admitió James, «pero pedimos un examen». El juez levantó la mano, deteniéndole. «Sin pruebas concretas, no puedo ordenar un examen. Estos documentos parecen auténticos y serán aceptados por el tribunal». Meredith sintió que la desesperación la invadía. Miró a James, que parecía tan perdido como ella. La sesión continuaba, y cada vez estaba más claro que estaban perdiendo. Cada argumento que presentaban era rechazado o considerado insuficientemente convincente por el juez. Cada prueba que presentaban era fácilmente refutada por el abogado de Lloyd. Cuando el juez pidió un receso, Meredith se sintió completamente derrotada. Salió al pasillo, conteniendo a duras penas las lágrimas. «No lo entiendo», le dijo a James. «¿Cómo es posible? Quiero decir, teníamos pruebas». James parecía preocupado. «Meredith, no quiero disgustarte, pero parece que estaban mejor preparados de lo que pensábamos. Tienen papeles para todo. Y sin Esther Brooks no podemos demostrar que el trato del piso era falso». Meredith sintió que la ira aumentaba en su interior. «Pero no es verdad. Sabemos que mienten. Saberlo es una cosa, pero demostrarlo ante un tribunal es otra muy distinta», dijo James en voz baja. «Lo siento, Meredith, pero ahora mismo nuestras posibilidades parecen no muy buenas». Meredith se apoyó en la pared, sintiendo que las últimas fuerzas la abandonaban. En ese momento, vio a Lloyd y Vivian saliendo de la sala. Parecían satisfechos y confiados. Vivian vio a Meredith y se acercó a ella fingiendo compasión. «Oh, querida», dijo con una sonrisa falsa, «no estés tan disgustada. Te habrás dado cuenta de que era inútil. Lloyd siempre consigue lo que quiere». Meredith sintió que la invadía una oleada de ira. «No vas a ganar», siseó. «La verdad saldrá a la luz». Vivian se rió. «Cariño, la verdad es lo que decida el tribunal, y el tribunal parece estar de nuestro lado». Con esas palabras se retiró,
dejando a Meredith hirviendo de rabia y desesperación. Cuando volvieron a la sala, el ambiente parecía aún más opresivo. El juez Harrington parecía impaciente y molesto. «Señor Harris», dijo, «¿tiene algún otro argumento o prueba que quiera presentar?» James se levantó con aire inseguro. «Señoría, nos gustaría volver a hacer hincapié en la importante contribución financiera de mi cliente a la construcción de la casa, que se hizo voluntariamente y sin ningún acuerdo por escrito», interrumpió el juez. «Ya hemos discutido esto, señor Harris. A menos que tenga nuevos argumentos, estoy preparado para fallar». Meredith sintió que se le desplomaba el corazón. Miró a James, que se encogió de hombros con impotencia. «No tenemos nuevos argumentos, señoría», admitió. El juez asintió. «En ese caso, habiendo considerado todas las pruebas y argumentos presentados, me veo obligado a desestimar la demanda de la señora Falls. La casa y todos los bienes relacionados siguen siendo propiedad del señor Lloyd Falls». Se levanta la sesión. El golpe del martillo del juez sonó como una sentencia de muerte para Meredith. Se quedó atónita, incapaz de creer que todo hubiera terminado tan rápido y tan injustamente. Lloyd y Vivian parecían triunfantes. Intercambiaron miradas victoriosas y luego Lloyd se volvió hacia Meredith con una expresión de simpatía fingida en el rostro. «Siento cómo han acabado las cosas, Meredith», dijo lo bastante alto como para que le oyeran los que estaban a su alrededor. «Espero que ahora podamos dejarlo atrás y seguir adelante». Meredith no encontraba las palabras. Sentía que todo en su interior hervía de rabia e injusticia. Mientras ella y James salían de la sala, Meredith finalmente dio rienda suelta a sus emociones. «Esto es imposible», exclamó. «¿Cómo ha podido el juez ignorar todos nuestros argumentos? No es justo». James parecía mortificado. «Meredith, entiendo tu frustración, pero realmente no teníamos un caso lo suficientemente sólido. Sin Esther Brooks y sin acuerdos escritos sobre la división de bienes». «Pero sabemos que están mintiendo». Meredith lo interrumpió. «¿No hay nada que podamos hacer?» James suspiró. «Podríamos apelar, pero, francamente, no estoy seguro de que eso cambiara el resultado. Necesitamos pruebas nuevas y más contundentes». Meredith sintió que la desesperación la invadía. ¿Y si el juez está sobornado?», susurró, mirando a su alrededor. James la miró con preocupación. «Meredith, entiendo que estés disgustada, pero esas acusaciones son muy graves. No tenemos pruebas de corrupción». Meredith sabía que tenía razón, pero no podía quitarse la sensación de que aquí había algo raro. ¿Cómo era posible que todos sus argumentos fueran tan fácilmente desestimados? «¿Qué se supone que debo hacer ahora, James?», preguntó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo he perdido todo, mi casa, mi dinero, incluso mi fe en la justicia». James le puso una mano en el hombro. «No pierdas la esperanza, Meredith. Solo ha sido el primer asalto. Podemos apelar, podemos seguir buscando pruebas. Lo importante es no rendirse». Meredith asintió, pero se sentía completamente agotada. Vio cómo Lloyd y Vivian salían del juzgado rodeados de periodistas. Parecían tan seguros de sí mismos, tan invencibles. «No me rendiré», susurró Meredith, más para sí misma que para James. «Encontraré la manera de demostrar la verdad, me cueste lo que me cueste». Pero en el fondo de su mente, podía sentir que su determinación empezaba a flaquear. La lucha parecía tan desigual y el sistema tan injusto. ¿Cómo podía ella, una mujer corriente sin dinero ni contactos, enfrentarse a personas que parecían tenerlo todo a su alcance? Habían pasado 3 semanas desde la devastadora vista judicial y Meredith sentía que su vida se desmoronaba. Cada mañana luchaba por salir de la cama, sintiendo el peso de la derrota sobre sus hombros. La situación económica de Meredith era cada vez más desesperada.
Los honorarios del abogado y las costas judiciales habían agotado sus ya escasos ahorros. A duras penas llegaba a fin de mes, escatimando en todo, incluso en comida. Ese lunes por la mañana, Meredith volvió a llegar tarde al trabajo. Las ojeras delataban las noches en vela pasadas pensando en cómo todo había salido mal. «Meredith, ven a mi despacho», le dijo su jefe, Robert, en cuanto entró en la oficina. A Meredith se le encogió el corazón. Sabía que su trabajo había dejado mucho que desear últimamente, pero esperaba que Robert se mostrara comprensivo dada su situación. «Meredith, entiendo que estás pasando por un momento difícil», empezó Robert cuando ella se sentó frente a él. «Pero tu trabajo se está resintiendo. Llegas tarde, no cumples los plazos. No podemos seguir así». Meredith sintió que un nudo le subía a la garganta. «Robert, sé que mi trabajo no es perfecto ahora mismo, pero prometo mejorar. Solo necesito algo de tiempo». Robert suspiró. «No tenemos tiempo, Meredith. Los clientes no están contentos. Si las cosas no cambian pronto, voy a tener que plantearme tu despido». Aquellas palabras golpearon a Meredith como una bofetada. Su trabajo era lo único que la mantenía a flote. Sin él, se quedaría sin ningún medio de vida. «Lo entiendo», susurró. «Haré todo lo que pueda para arreglar las cosas». Al salir del despacho de Robert, Meredith sintió que el pánico la invadía. No podía perder este trabajo. No ahora, no cuando todo lo demás en su vida se estaba desmoronando. En su descanso para comer, Meredith decidió dar un paseo para despejarse. Al pasar por delante de un kiosco, se quedó helada. En la portada del periódico local había una foto de Lloyd con el titular: «El exitoso empresario Lloyd Falls apuesta por la caridad y los valores familiares». Meredith cogió el periódico, incapaz de creer lo que veía. En la entrevista, Lloyd hablaba de sus iniciativas benéficas y de lo importante que era para él la familia. Incluso mencionó su reciente y doloroso divorcio, insinuando que su exmujer era emocionalmente inestable. «Siempre me he esforzado por mantener relaciones sanas», dijo Lloyd según el periódico. «Pero a veces, a pesar de sus mejores esfuerzos, algunas personas simplemente no pueden manejar el estrés y empiezan a ver conspiraciones donde no las hay». Meredith sintió que la invadía una oleada de ira y desesperación. Lloyd no solo le había robado todo, sino que ahora intentaba manchar su reputación. De vuelta a la oficina, Meredith se encontró con que sus compañeros cuchicheaban y la miraban con extrañeza. Al parecer, el artículo ya se había hecho viral. «Hola, Meredith», la llamó uno de sus compañeros. «¿Es verdad que has acusado a tu ex de conspirar contra ti?» Meredith sintió que el color le inundaba la cara. «No es verdad», murmuró. «No fue así en absoluto». Pero pudo ver en los ojos de sus colegas que no la creían. Había simpatía mezclada con incredulidad en sus miradas. Sintió como si las paredes de la oficina se encogieran a su alrededor. Aquella noche, de vuelta en su pequeño piso de alquiler, Meredith por fin se permitió llorar. Se sentía acorralada, sin amigos, sin apoyo, sin esperanza en el futuro. Sonó el teléfono. Era Sara, su mejor amiga. «Mer, he visto el artículo», dijo Sara. «¿Cómo estás?» Meredith intentó contener los sollozos, pero fue en vano. «No lo sé, Sara. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Me lo quitaron todo y ahora intentan destruir mi reputación». «Meredith, escúchame». La voz de Sara sonaba firme. «Eres más fuerte de lo que crees. No puedes rendirte ahora. Encontraremos la manera de luchar contra esto». Pero Meredith no estaba segura de que le quedaran fuerzas para seguir luchando. «¿Y si Lloyd tiene razón?», susurró. «¿Y si realmente estoy viendo conspiraciones donde no las hay? ¿Quizá solo estoy loca?» «No, Mer», dijo Sara con firmeza. «No dejes que te hagan dudar de ti misma. Tú sabes la verdad. Todos sabemos la verdad». Meredith se sintió un poco mejor después de hablar con Sara, pero las dudas seguían carcomiéndola.
No podía deshacerse de la idea de que tal vez realmente estaba exagerando la situación. Tal vez debería olvidarlo todo y seguir adelante. Al día siguiente, Meredith decidió reunirse con James para discutir los pasos a seguir. Pero cuando llegó a su despacho, él parecía inusualmente tenso. Meredith, tenemos que hablar, le dijo seriamente. He recibido una carta de los abogados de Lloyd. Amenazan con demandarnos por difamación si seguimos insistiendo en nuestra versión de los hechos. Meredith sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Pero estamos diciendo la verdad. ¿Cómo pueden demandarnos por difamación? James suspiró. Tienen dinero y contactos, Meredith. Pueden hacer que este proceso sea muy largo y costoso para nosotros. Y, francamente, sin nuevas pruebas, nuestras posibilidades de ganar una apelación son muy escasas. Meredith sintió que la última chispa de esperanza se apagaba en su alma. ¿Así que sugieres que nos rindamos? James la miró durante un largo momento antes de responder. Sugiero que sopesemos bien los pros y los contras antes de dar el siguiente paso. Tal vez deberíamos considerar un acuerdo de conciliación. Meredith salió del despacho de James sintiéndose completamente agotada. Vagó sin rumbo por las calles, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido. Al pasar por el parque donde ella y Lloyd habían paseado a menudo al principio de su relación, Meredith sintió que la invadía una oleada de recuerdos. Se sentó en un banco y miró a los niños que jugaban y a las parejas felices. En aquel momento, Meredith se sintió más sola que nunca. Recordaba haber soñado con tener sus propios hijos, con una familia feliz. Ahora todos esos sueños parecían lejanos e inalcanzables. Quizá debería dejar las cosas como están, pensó. Quizás sea la única manera de seguir adelante, pero incluso mientras estos pensamientos pasaban por su mente, una parte de Meredith se resistía. Sabía la verdad. Sabía que Lloyd y Vivian la habían engañado. ¿De verdad iba a dejar que se salieran con la suya? Aquella noche, al llegar a casa, Meredith se sentó en la mesita de la cocina y sacó todos los documentos relacionados con el caso. Empezó a revisarlos, intentando encontrar algo que se les hubiera pasado por alto. El reloj avanzaba, la noche había sustituido al día, pero Meredith seguía trabajando. Se sentía al límite. Un poco más, y encontraría una pista o se derrumbaría por completo. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por la ventana, Meredith se recostó en la silla, completamente agotada. No había encontrado nada nuevo, nada que pudiera ayudarles en su caso. En ese momento, sintió que la invadía una oleada de desesperación. Dejó caer la cabeza entre las manos y empezó a sollozar, dando rienda suelta a todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Lloró por su hogar perdido, por sus sueños rotos, por la traición del hombre al que amaba. Lloró de agotamiento y de miedo ante un futuro incierto. Cuando por fin se secaron las lágrimas, Meredith se sintió destrozada, pero extrañamente limpia. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad despierta. ¿Qué voy a hacer?, susurró al vacío. ¿Cómo encuentro la fuerza para seguir luchando? En ese momento recordó las palabras de su abuela que siempre decía: cuando todo parezca perdido, recuerda, el amanecer siempre llega después de la noche más oscura. Meredith respiró hondo. Puede que se encontrara en el momento más oscuro de su vida, pero eso significaba que las cosas solo podían mejorar de aquí en adelante. No sabía qué le depararía el nuevo día. No sabía si encontraría la fuerza para seguir luchando o si decidiría dejar pasar las cosas. Pero sí sabía una cosa: no dejaría que Lloyd y Vivian acabaran con su espíritu. Con ese pensamiento, Meredith se fue finalmente a la cama, sintiendo que, a pesar de sus luchas, aún quedaba una pequeña chispa de esperanza en su interior. Meredith se despertó con el insistente timbre del teléfono.
Alcanzó el auricular con sueño y vio el nombre de Sara en la pantalla. «Mer, tienes que ver esto», exclamó Sara entusiasmada en cuanto Meredith contestó. «Pon las noticias, rápido». Una perpleja Meredith encendió el televisor y se quedó helada de sorpresa. En la pantalla aparecía Esther Brooks siendo entrevistada por un reportero local. «Ya no puedo vivir con este peso sobre mi conciencia», decía Esther, con aspecto nervioso pero decidida. «El trato del piso de Lloyd Falls fue una farsa. Nunca compré ese piso. Fue un fraude orquestado por Lloyd y su madre, Vivian». Meredith sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Esto era lo que habían esperado durante tanto tiempo, la confesión pública de Esther. Sin perder un minuto más, Meredith llamó a James. «James, ¿lo has visto?», ella preguntó, apenas él había contestado. «Sí, Meredith, ya estoy trabajando en ello», respondió el abogado. «Esto lo cambia todo. Podemos usar esta confesión como base para un nuevo juicio». Los días siguientes pasaron como un borrón. Meredith y James trabajaron sin descanso preparando nuevos documentos para el tribunal. La confesión de Esther provocó una tormenta mediática. Los periodistas intentaron ponerse en contacto con Meredith, Lloyd y Vivian. Todos querían hacer comentarios. Meredith sintió que la esperanza crecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia era posible. Una semana después de la confesión de Esther, se programó una nueva vista. Meredith estaba nerviosa, pero se sentía más segura que nunca. Al entrar en la sala, se fijó inmediatamente en Lloyd y Vivian. Parecían tensos y evitaban mirarla. El juez Harrington, el mismo que había presidido la vista anterior, parecía serio. «A la luz de las nuevas circunstancias», comenzó, «estamos aquí para revisar la división de bienes entre Meredith Falls y Lloyd Falls. Señor Harris, puede presentar nuevas pruebas». James se levantó, sosteniendo una carpeta de documentos en sus manos. «Señoría, queremos presentar al tribunal la admisión pública de Esther Brooks de que la venta del piso del señor Falls fue una farsa. Además, tenemos una declaración jurada de la señora Brooks en la que detalla cómo se organizó la trama». El juez examinó los documentos presentados. Lloyd y su abogado parecían cada vez más preocupados. «Señoría», intervino el abogado de Lloyd, «cuestionamos la credibilidad de este testimonio. La SERA. Brooks puede haber estado bajo coacción». «¿Bajo coacción?», llegó una voz desde la puerta de la sala. Todos se giraron y vieron a Esther Brooks entrando en la sala acompañada de un agente de policía. «Señoría», dijo Esther acercándose al juez, «estoy aquí para corroborar personalmente mi testimonio. Estoy dispuesta a responder a cualquier pregunta que el tribunal pueda tener». El juez Harrington asintió. «Muy bien, señora Brooks. Por favor, cuente al tribunal lo sucedido». Esther respiró hondo y comenzó su relato. Describió con detalle cómo Vivian había acudido a ella pidiéndole ayuda con un asunto menor, cómo habían falsificado los documentos para la venta del piso, cómo Lloyd la había convencido para que guardara silencio. «Sé que cometí un error», terminó Esther con lágrimas en los ojos, «pero no podía seguir viviendo con esa carga. Meredith no se merecía lo que le hicieron». Se hizo el silencio en la sala. Meredith miró a Lloyd y Vivian, que parecían como si el suelo se les fuera a caer bajo los pies. El juez Harrington frunció el ceño. «Señor Falls, ¿qué tiene que decir en su defensa?». Lloyd se levantó, pálido y confuso. «Señoría, yo no sé qué decir. Esto es una especie de malentendido». «¿Malentendido?», intervino Vivian, levantándose de golpe de su asiento. «Lloyd, deja de mentir. Los dos sabemos que es verdad. Lo hicimos para proteger nuestros intereses. Esa chica no se merecía nuestra fortuna». Hubo una conmoción en la sala. El juez golpeó su mazo varias veces, llamando al orden. «Silencio en la sala»,
dijo en voz alta. Señora Falls, ¿se da cuenta de que acaba de confesar un fraude? Vivian palideció al darse cuenta de lo que había dicho. Lloyd miró a su madre con horror. El juez Harrington se volvió hacia Meredith y James. A la luz de las nuevas pruebas y la confesión, me veo obligado a reconsiderar mi decisión anterior. Señor Harris, ¿qué resultado espera? James se levantó. Señoría, dado que la transacción del piso fue una farsa, pedimos que la casa construida con el producto de la venta del piso de mi cliente sea reconocida como propiedad conjunta. Además, solicitamos una indemnización por daños morales. El juez asintió. Estoy de acuerdo con su postura. El caso será reconsiderado a la luz de las nuevas circunstancias. Además, remito la información sobre el posible fraude a la Fiscalía para que siga investigando. Meredith se sintió embargada por la emoción. Miró a Lloyd, que parecía absolutamente destrozado. Tras la vista, Meredith salió de la sala rodeada de periodistas. Señorita Falls, ¿cómo se siente después de este giro de los acontecimientos?, preguntó uno de ellos. Meredith respiró hondo. Me siento aliviada y agradecida. Gratitud por la justicia que, aunque no inmediatamente, prevaleció. Gratitud a las personas que me han apoyado todo este tiempo, y espero que mi historia ayude a otros a no rendirse en la lucha por la justicia. Aquella noche, Meredith estaba sentada en el piso de Sarah, sin acabar de creerse lo que había ocurrido. Lo conseguimos, Mer, dijo Sarah, abrazando a su amiga. Lo conseguiste. No te rendiste, ni siquiera cuando todo estaba en tu contra. Meredith asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podría haberlo hecho sin ti, sin James, sin todos los que creyeron en mí. En ese momento, sonó el teléfono de Meredith. Era James. Meredith, tengo grandes noticias, dijo emocionado. Lloyd se ha puesto en contacto conmigo. Quiere llegar a un acuerdo extrajudicial. Está dispuesto a darte la mitad del valor de la casa e indemnizarte. Meredith sintió que la inundaba una oleada de alivio. Eso es maravilloso, James. Pero ¿por qué ha decidido de repente llegar a un acuerdo? Creo que se da cuenta de que el caso está perdido, respondió James. Además, la Fiscalía ha abierto una investigación. Probablemente espera que si llega a un acuerdo contigo, se suavice su posición. Meredith se lo pensó un momento. Una parte de ella quería seguir luchando, llevar el caso hasta el final, pero la otra parte estaba agotada y quería que esto terminara de una vez. ¿Qué piensas, James?, ella preguntó. ¿Vale la pena aceptar? Sinceramente, Meredith, creo que es una buena oferta, respondió el abogado. Recibirás una indemnización justa y podremos cerrar este caso sin más litigios. Meredith respiró hondo. De acuerdo, James. Pongámonos de acuerdo. Quiero cerrar por fin este capítulo de mi vida y seguir adelante. Después de hablar con James, Meredith se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en meses, sintió que podía planificar el futuro. «Sabes, Sarah», dijo, volviéndose hacia su amiga, «creo que cuando todo esto acabe, me voy a tomar unas vacaciones, quizá irme de viaje. Necesito tiempo para averiguar lo que realmente quiero de la vida». Sarah sonrió. «Es una gran idea, Mer. Te mereces unas vacaciones y nuevas experiencias». Meredith asintió, sintiendo que una nueva energía la llenaba. Sabía que tenía muchos retos por delante. Tenía que reconstruir su reputación, encontrar un nuevo trabajo e incluso un nuevo lugar donde vivir, pero ahora se sentía preparada para todo. Esta lucha la había cambiado. Se había hecho más fuerte, más sabia y había aprendido a defender sus derechos. Y aunque el camino había sido difícil, Meredith sabía que había salido ganando. Mirando por la ventana hacia la ciudad de noche, Meredith sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades.
y estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta.